Bueno, ya yo creo que se ha conectado bastante gente y seguirán conectándose. Vamos a ingresar, a comenzar porque sé, Federico, que tienes una agenda súper ocupada. Primero que nada, bueno, vamos a hablar sobre la situación del sector turismo, mayoristas, consolidadores, frente al COVID-19, que es lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Federico, por aceptar mi invitación. Gran amigo, de verdad que sí, y bueno, una de las conversaciones que más estábamos esperando también. Les cuento un poco antes de entrar en materia. Federico Serrano actualmente es vicepresidente ejecutivo y socio del Grupo de Turismo Mazo Internacional, director de Avavit y del Global Advisory Council del VCD Travel de Latinoamérica. Estudió en el MIT, en el EOT de España, en la Universidad de Ginebra en Suiza. Tiene gran experiencia en el manejo y gerencia de multinacionales, desarrollo de negocios. Fue un apoyo fundamental para el lanzamiento de Massive Good, un programa de fundraising global donde las personas pueden donar fondos a través de sus viajes contra la lucha del HIV, 25 años de experiencia en el área de viajes y finanzas, creador de una plataforma web de viajes con soporte de Sabre y IBM y un montón de cosas más, ¿no? Voy, como siempre, por cierto, a desactivar los comentarios. Cualquier pregunta que tengan para nosotros, al lado de la casita de comentarios hay unos cuadritos con un signo de interrogación, por ahí las envían para que podamos ver a Federico. Federico, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Después te terminé cansado de esa presentación, Dios santo y bendito. No sé si ese soy yo o es alguien más. No, son muchos años trabajando con pasión por esta industria maravillosa y obviamente cuando uno trabaja con pasión tiene oportunidad de hacer muchas cosas. Eso es así, eso es así. Y cuéntame, ¿qué tal llevas estos días, Federico? Porque, bueno, obviamente, mira, no voy a decir voy a decir el pecado más no el pecador, ¿no? Pero me dijeron que te preguntara que cómo trabajaba un workaholic desde casa, confinado. Bueno, primero estoy en el día 42. Ahí hay un relojito que voy marcando todos los días. ¿Cuántos días llevo confinado? Bueno, ante nada, un saludo muy especial a todos. Un placer estar aquí con Camille. Es súper valioso estas plataformas para podernos mantener en comunicación y poder compartir, oír y ser oído también. Esas cosas son importantes. Entonces, un saludo muy grande a todos los colegas, a colaboradores de la empresa, a nuestros aliados, que es un pulmón gigantesco que tiene Grupo Mazo. Y bueno, ¿cómo estamos llevando esto? A ver, yo creo que esto ha sido una experiencia única para todo el mundo a nivel planetario. Entonces, poder decir que alguien tiene la verdad es muy difícil. Yo trabajé durante 8 años virtualmente y eso pues me ha dado, cuando estaba en American Express, mi casa estaba en Miami, mi oficina estaba en New York, y yo trabajé virtualmente 8 años y eso me dio en una época en donde el trabajo virtual estaba empezando. Entonces eso me ha dado desarrolla algunas habilidades que son importantes para el entorno en que estamos operando. Entonces desde esa perspectiva, digamos, ha sido cómodo. Pero el confinamiento es nuevo para todo el mundo. El estar encerrado es algo muy, muy difícil, especialmente para personas que somos muy sociales. Sí, y sobre todo Entonces, estar encerrado por obligación. O por sea, porque son... obligación, dos cosas distintas. Entonces yo pienso Exacto. que hay un elemento importante y desde ya digo que no estoy bien, tengo una buena calificación en lo que voy a decir, estoy medio ahí, como en 2,5 sobre 5, y es tratar de mantener un balance entre la mente, el cuerpo y el alma. Y esos tres elementos, si no están en armonía, por algún lado algo no va a salir bien. Entonces hay que Es así. prestar mucha atención en esos tres elementos. Yo creo que la pregunta de alguien que debe ser alguien que me conoce bien, sí, soy un workaholic. Y ese es mi problema, ese aspecto mental. A veces hay que tener mucha atención en no pecar, en creer que porque más horas estás trabajando, más vas a producir. Obviamente hay niveles de responsabilidad en diferentes empresas donde en la parte de liderazgo va a estar muy recargada en la fase inicial de este confinamiento, que es lo que me ha pasado a mí junto con mi comité ejecutivo. Claro, y Porque hay aparte tú estás tantas cosas. acostumbrado a viajar, ¿no? O sea, eres una persona que está viajando todo el tiempo y es como cuando tienes un pajarito en libertad y lo metes en una jaula, ¿no? O sea, que complicado. Cierto. Entonces ese aspecto del trabajo es muy importante, tener su espacio
tratar en la medida que sea posible de respetar ese espacio. Respetar otra cosa que es muy importante, que eso ayuda ya más un poco hacia la parte del cuerpo y el alma. No porque estoy aquí encerrado, dejo de tener rutinas de vestirme, arreglarme, alistarme la barba para sentirse uno bien con uno mismo. Porque Sí. todo eso es parte de sobrellevar el confinamiento. Es que eso es Y verdad, es sí, totalmente cierto. O sea, sí, y en la parte del cuerpo, la alimentación, obviamente, y la rutina es importante. Y en el alma, el entretenimiento, el afecto, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y yo creo que es también un espacio para enriquecerse espiritualmente. Entonces, yo creo que esas tres aspectos. Ahora, la qué bueno. pregunta de fondo es, sí, porque la respuesta es muy distinta, si estás solo o estás acompañado. Sí, Yo es estoy así. solo, o sea, llevo 42 días en que he visto a 3 personas, a lo sumo. Entonces, ¿qué es mejor? Cada cual elige, pero eh, lo muy positivo del aspecto de estar en familia o con la pareja o con los roommates es que hay un reencuentro de las relaciones que es muy valioso, especialmente a nivel de la familia. De hecho, ayer en el comité ejecutivo, el vicepresidente de finanzas de la empresa, Leonel, nos compartió en el Icebreaker, entre todas estas noticias malas que tenemos, óyeme, ¿qué hay de bueno? ¿Qué está pasando, güey? Y él nos fue muy emotivo, fue muy chévere, porque dijo, hombre, estamos aprendiendo para los que no sabíamos a trabajar virtualmente. Eso es desarrollar nuevas habilidades. Estamos reencontrándonos con la familia, como lo mencioné hace un momento. Hay cosas gratis. Ahorita hay librerías que antes estaban cerradas, abiertas, estudios de mercadeo, la OMT, películas, museos virtuales, que antes había que pagar. O sea que eso también es una manera interesante. Y aprender a reinventarse, porque por Sí, fuerza nos toca aprender a reinventarse. Y eso es así. finalmente, valorar lo más sencillo, saludar al vecino, darle un abrazo, acariciar el perro del parque, ir a la oficina, ir al mercado, esas cosas que uno las da for granted, esto nos está forzando a que tomen un valor especial. Esa es mi Sí, rutina. eso es así, yo también pienso y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, sobre todo tratar de mantener las cosas. Yo los primeros días, de hecho, era un poco más estricto. Sí es verdad que evidentemente a medida que va pasando un poco más el tiempo, te vas relajando un poco más porque, bueno, te das cuenta de que no merece la pena algunas cosas porque, bueno, como todo, te vas adaptando. Yo me paraba también a la misma hora, hacía ejercicio a la misma hora en casa, me sentaba a trabajar y a las 8 de la tarde, o sea, sobre todo los primeros días que todavía tenemos mucho trabajo, ¿no? Evidentemente, el volumen de trabajo ha disminuido, sobre todo para nosotros, que bueno, es uno de los temas que vamos a conversar, pero hay que seguir tratando de mantener una rutina. Yo siempre lo digo, ¿no? Y siempre lo voy a decir, o sea, levántate, báñate, vístete, arréglate, échate el perfume, o sea, así sea para ti mismo, porque eso te va a hacer sentir muchísimo mejor con, o sea, el cuerpo y la mente. O sea, porque si tú te pones y te quedas todo el día en un pijama, no sales, no, o sea, no puedes salir, evidentemente, pero te quedas todo el día en un pijama, te estás todo el día tirado en el sofá sin hacer nada, eso poco a poco te vas a deteriorar y te va a afectar y se va a hacer que te pase muchísimo peor. A mí realmente el confinamiento no se me ha hecho para nada lento ni para nada pesado. Es una experiencia totalmente nueva. De hecho, hoy yo vivo con mi prima y eso lo agradezco a Dios todos los días de poder tener a alguien con quien hablar, evidentemente. Y esta mañana le decía, ¿qué día fue el día que fui yo al banco? Me dice, el viernes. Y al supermercado el sábado. Y yo, ok, desde el sábado no he salido a la calle y no he sentido esa necesidad que sentía los primeros días de salir a la calle a caminar. Claro. Entonces, poco a poco nos vamos reinventando. Pero bueno, entrando un poco en materia, dame un panorama, Federico. Evidentemente tú tienes muchísima experiencia, trabajas en la parte, tienes el Council del VCD Travel, que bueno, es una entidad súper importante. Cuéntanos también un poco de qué se trata, pero ¿cuál es el panorama actual del sector, no? O sea, el sector de consolidadores. Yo, por ejemplo, Turismo Mazo en Venezuela para mí es súper importante porque yo crecí de la mano de Turismo Mazo, ¿no? O sea, yo cuando abrí mi agencia hace 10 años, tenía 2 años de funcionamiento cuando los conocí en un salón de Abavit. Me acuerdo yo en aquel entonces, Xiomara Maki. Y a través de Turismo Mazo crecí y gracias a eso llegué a formar o hacer lo que pude llegar a hacer en Venezuela y después venirme para acá, ¿no? Entonces, ¿cómo es el panorama actual del sector, no? Pero ante nada, muchas gracias por esas palabras, Camille. De verdad que esas historias de éxito es lo que lo empujan a uno a seguir echando para adelante. A ver, primero que todo, voy a hacer un disclaimer. El panorama que voy a dar
no quiero que nadie se deprima, pero yo tengo que ser muy objetivo y pragmático dentro de mi enfermizo optimismo, ¿ok? Porque el panorama es negro. O sea, tratar de pintarlo en este momento, me refiero, es negro. Esto primero es algo que no afecta a la industria, pongámoslo un poco en contexto. Afecta todas las industrias en todo el planeta, ¿ok? Entonces, hablar del panorama global es muy complicado. Quizá yo voy a poner un poco la lupa de lo que está pasando afuera y quizá el impacto en Venezuela, ¿ok? Pero el primer factor del panorama nuestro que no podemos olvidar, yo creo que muchas personas aquí han visto la tormenta perfecta, esa tormenta que casi acaba con el planeta. Bueno, aquí estamos viviendo nuestra tormenta perfecta. Primero, 5 años de una crisis muy prolongada que ha venido deteriorando nuestra actividad. Eso es algo que en otros países no está. Luego, eso es 2015 a 2019. 2019 se acentúan las sanciones, no vamos a entrar en ese tema político, pero lo cierto es que tiene un impacto y acelera el deterioro en el segundo semestre del año 2019 de nuestra actividad. Luego viene la pandemia, que bueno, ya sabemos la catástrofe que ha sido eso. Y de ñapa, como decimos en Colombia, viene el desplome del petróleo. Entonces, esa combinación de factores, obviamente, generan un panorama totalmente oscuro. Si lo ponemos la lupa en la industria de viajes y turismo, yo lo dividiría en 3. ¿Qué pasa con los proveedores? Y en los proveedores tenemos las aerolíneas, tenemos principalmente la hotelería y otros servicios. Y si vemos en la parte de proveedores a nivel aerolíneas internacionales, hay creo que 2/3 partes de la flota mundial de aviones que están parados, están en el piso. Y eso de por sí ya genera una cantidad de retos alucinantes. Todos hemos leído, hay miles de links de información, pero la realidad es que la esencia de lo que es nuestra actividad se genera normalmente con un boleto aéreo. Y de ahí viene todo el valor agregado del ciclo de conocer al cliente, atenderlo y servirlo. Pero si ese boleto aéreo no está, es muy difícil, no digo en todos los viajes, pero en la gran mayoría de los viajes, es muy difícil que podamos caminar. Entonces, con esa debilidad en que se encuentran las aerolíneas en este momento, es muy difícil ver el panorama de una manera, el panorama actual de una manera distinta a la foto negra. Las aerolíneas nacionales venían ya muy afectadas. Yo no quiero hablar de futuro en este momento, pero las aerolíneas nacionales yo creo que van a tener una gran oportunidad si saben manejar, navegar esta tempestad tan grande que estamos viviendo. Luego viene la hotelería. En la hotelería, digamos, hay 3 categorías, 4 realmente. Están las grandes cadenas de hoteles, que todos conocemos aquí en la industria. Están los hoteles, llamamos locales, están las posadas, y vamos a colocar un player que, si bien es cierto aquí en Venezuela no es tan importante, está el Airbnb, que es la cadena de alojamiento más grande que hay en el mundo. Cada una de ellas está viviendo su propio viacrucis. Sabemos todos la situación de hotelería, hoteles que están cerrados, cierran una cantidad de pisos, o sea que el mantenimiento de una máquina, llámese un hotel, un avión, el computador, cuando no lo usas, es más caro que cuando lo usas. Entonces, esto está afectando estructuralmente a la industria de alojamiento. Los hoteles locales son quizá los que más están sufriendo. Y algo interesante de las posadas, por su ubicación y su perfil de servicio, también veo ahí que va a haber una gran oportunidad en el futuro cercano. Airbnb, siendo el más grande, tiene el gran reto ahora de uno de los nuevos hábitos de viaje, que es el tema de seguridad, estándares de calidad, etc. Entonces, los proveedores están muy afectados. Los cruceros, ya lo sabemos que prácticamente están paradas todas las compañías de cruceros, inclusive el transporte terrestre. Aquí en Venezuela tenemos un doble reto, que la infraestructura vial está bastante afectada, pero además el tema del combustible está totalmente paralizado en este momento. Entonces, en ese entorno, vimos los proveedores, veamos los viajeros. Tenemos las corporaciones, tenemos los viajes de placer
Tenemos una tercera categoría que para Venezuela se está volviendo muy importante, que es el viajero étnico. Entonces, esos tres sectores están, el corporativo, estrictamente con esfuerzos inhumanos para poder llevar a gente que tiene que ir a una planta a arreglar algo. Pero está muy limitado y va a seguir muy limitado. El de placer, estamos aquí, tú y yo y las personas que nos están acompañando, metidos en la casa con un factor muy grave, que es con temor porque no hay credibilidad de la información sobre, en ningún lugar, no hablo solo de aquí, en China, en Estados Unidos, en muchos lugares, hay poca transparencia en realmente qué tan grande es el tamaño. Entonces la gente se atemoriza y el temor es el enemigo de viajar. Y por último estamos nosotros, las agencias de viajes, que dependemos de una u otra manera de estos proveedores y estos consumidores. Entonces, ante eso, obviamente, hay que ser objetivo y decir, es una situación sin precedentes con un panorama extremadamente difícil el actual. Sí, el actual panorama, aparte, es que tienes toda la razón, o sea, no hay palabras. De hecho, nosotros hemos hablado de otros lives que hemos tenido con personas o sea, de cruceros, aerolíneas, todos coincidimos en lo mismo, ¿no? O sea, querer darle un matiz al panorama actual de colores es absurdo, o sea, hay que ser realista, hay que saber qué es lo que estamos viviendo, que no es una situación aparte que quisimos nosotros, o que no es una situación que está afectando. De hecho, esta mañana escuchaba a un experto en la televisión acá en Madrid, en España, decir que el problema de esta crisis con el sector turismo es que cuando hubo la gran crisis del 2008, el sector turismo no se vio tan afectado y fue uno de los motores fundamentales para sacar a los países de esa crisis. En estos momentos, esta pandemia, aunque no tiene nada que ver con el turismo, porque es una situación de salud, está atacando directamente al turismo. Entonces va a ser un motor muy malogrado para volver a iniciar operaciones, porque es lo que tú estás diciendo. Me parece muy interesante un tema que comentaste, que lo podemos desarrollar un poco más también, el tema de las plataformas tipo Airbnb, ¿no? Ayer estuvimos conversando con Tachi Molina de Eurobuilding y nos decía que, o sea, ellos y la mayoría de cadenas hoteleras están apostando por la seguridad sanitaria, por desinfectar habitaciones, desinfectar estancias. Pero ¿crees tú que el Airbnb va a tener éxito o va a seguir teniendo el éxito que tiene hasta ahora cuando tú como viajero no tienes la garantía que Juan o María, que son los que alquilan esa habitación, van a tener ese cuidado con esa limpieza? O sea, ahí también se van a tener que reinventar de alguna manera, ¿no? O sea, porque yo creo que el viajero va a retornar también en parte por la primera etapa, por ejemplo, que se pueda volver a viajar al hotel de confianza, donde sabes que vas a estar seguro porque tienes las condiciones mínimas, ¿no? Necesarias. Sí. A ver, esa es una, hay esa dilema en este momento de qué va a pasar con, pero no nos podemos olvidar que de nuevo, todos estamos en esto juntos y todos tenemos unos con más, y quizá ahorita cuando hablemos un poco de cómo va a empezar a caminar esta situación, tenemos que reinventarnos, inclusive Airbnb, que hoy en día es el proveedor número uno a nivel mundial de alojamiento. Entonces yo creo que va a haber un mecanismo de reinvención, pero yo no creo que es top-down, de arriba hacia abajo. Yo creo que se va a dar de las miles y cientos de miles de personas que viven de Airbnb, de abajo hacia arriba. En ellos construir de la manera como entregan el servicio esa garantía, pero obviamente sí me inclino a pensar que ganarse esa confianza va a ser mucho más rápido para los hoteles establecidos de marca importante y de renombre que tiene estándares. Entonces hay esas dos perspectivas, pero creo que eventualmente las dos van a salir adelante. No, claro, evidentemente. Ok, bueno, ¿cómo crees tú que se va a reinventar el sector turismo para afrontar el día después? ¿No? Bueno, ya hablamos del panorama actual y la situación actual, que para nadie es un secreto. Vuelvo y repito, tendrías que ser ciego para no darte cuenta de lo que está pasando. Pero ¿cómo va a ser ese panorama? O sea, ¿cómo se debe reinventar? Volvemos a hablar lo que estás diciendo. O sea, tiene que haber una reinvención de todo. Desde el Airbnb, el señor Juan que tiene una habitación en un barrio de Madrid, hasta las grandes corporaciones y las aerolíneas. O sea, todo va a tener que cambiar. ¿Cuál crees tú, o desde tu punto de vista, qué crees tú que se debe cambiar? ¿O qué es lo que se va a cambiar? Mira, yo estuve viendo hace poco un estudio de KPMG para las Américas que me pareció supremamente interesante. Un estudio bastante largo, pero hubo un slide que fue el que me capturó, porque me pareció una manera muy fácil de entender, dependiendo en qué industria estás,
cómo va a ser esa recuperación. Desde el punto de vista conceptual, ellos hablan de 4 formas de reactivación. Un grupo de empresas e industrias que van a llamarse las que están en crecimiento. O sea que la curva de esas empresas, si esta es la crisis, ellas van a seguir para acá, van a seguir creciendo, porque son cosas básicas, alimentos, farmacias, entrega de comidas, telemedicina, media, todo esto que está tomando auge prácticamente no van a sufrir una vez ya pasado ese día después. Entonces son las que van en crecimiento. Hay otras que son las que se llaman que retornan a la normalidad. O sea, es como una V. Yo caí y volví a subir y sigo donde estaba. Entonces esas son empresas donde son servicios también indispensables, pero que sí tuvieron una pausa. Tecnología, consumo, salud, transporte en carretera, agricultura. Entonces, esas son estas que van a tener ese comportamiento de que cayeron y suben rápidamente o relativamente rápidamente a su estatus normal. Y hay otras que son las que se llaman transformarse para volver a emerger. Y esa es donde la curva es más difícil y es donde estamos nosotros. Entonces, ahí lo que se dice es, estamos en la crisis, vamos a tener un periodo X, pero más largo que los anteriores, y los que tuvieron o tenemos la habilidad, vamos a empezar a crecer, y eventualmente crecemos más de donde estábamos. ¿Ok? Entonces, esa categoría, espérate, yo por aquí tenía anotado, bueno, está petróleo, alimentos, turismo, ocio, esas industrias son las que estamos ahí. Y hay una última, que es la que se llama, tenemos que volver a reiniciar. ¿Y qué quiere decir eso? Que cayó, la demanda estuvo tan baja que el costo de inicio es cuestionable, si va a poder o no va a poder. Y ahí hay los gobiernos, por ejemplo, aunque no lo creamos, no son empresas, pero tienen ese gran reto. Actividades deportivas, eventos gigantescos. ¿Cómo será eso después? No se sabe si te van a tener la caja para aguantarlo o si van a tener la habilidad de digitalizar parte de su no digital para ese nuevo futuro. Entonces, en ese contexto, ¿dónde está la industria de viajes? Y yo creo que hay que verlo desde el punto de vista corto plazo, medio plazo y largo plazo. Entendiendo que cada cual dirá si el corto plazo son 3 semanas, 3 meses o 3 años. Que no lo sabemos, ¿no? Porque al final no sabemos No cuánto va a ser. Es más, no sabemos ni siquiera cuándo va a ser el día después, ¿no? O sea, empecemos por allí. Correcto, correcto. Entonces, en el corto plazo, que yo lo llamo, que para en el caso de nuestra empresa, de Grupo Mazo, ya lo caminamos. O sea, tuvimos que caminarlo rápido porque hubo unos factores a favor de la crisis que llevamos de 5 años, que no nos cogió pues tan... Esto imagínate que nos coge en 2014, cuando aquí vivíamos la fantasía de la abundancia. Algo así tan radical es muy difícil que uno se pueda adaptar. Pero en Venezuela hemos venido caminando un recorrido muy interesante de adaptación y me refiero a la industria de viajes. En mayor o menor escala, unas empresas que otras o unas disciplinas que otras. Entonces, el primero fue defensiva. ¿Y qué quise decir con eso? Es definir un plan. ¿Cuál es mi plan para aguantar esto? Y en el caso nuestro hablamos de 3 premisas. Tengo que proteger la salud de mis colaboradores primero, de mis aliados y de mis clientes. Esa fue la primera. La segunda, tengo que seguir prestando mi servicio. Tengo que mantener viva mi promesa de valor. Y la tercera, tengo que asegurarme que haya empresa futuro. Porque si no hay empresa futuro, es muy difícil pensar con optimismo. En mantener la gente saludable, el gobierno nos ayudó al mandarnos en cuarentena. Entonces eso ya fue como una acción que no quiere decir que no tengamos que pensar en esas estrategias. De hecho, esta semana ya montamos el comité COVID para el día de regreso, porque va a haber factores que van a seguir siendo parte de la cotidianidad y como empresarios tenemos que estar preparados para eso. Yo tengo que asegurarme que si yo tengo una oficina para que mis aliados de Consolit vayan, sea una oficina segura, que esté con todos los mecanismos de limpieza adecuados, etcétera, protocolos. Entonces, eso va a tomar relevancia en la medida que se acerque el día D. Y no puedes esperar al día D para estar listo. Desde ya tienes que trabajar en eso. Entonces, la salud fue un factor muy importante.
Eh, mantener la promesa de servicio. Entonces ahí fue, oye, yo tengo que seguir atendiendo a mis clientes, diferente, pero los tengo que seguir manteniendo. Entonces nosotros desde el día 1 estuvimos ofreciendo servicio 24 horas, 7 días de la semana de una manera virtual, aprovechando lo mismo que dije antes, el país nos ha venido preparando para operar ante 1000 volatilidades en las que hemos estado siendo testigos, y teníamos estaciones de 3 días, 4 días, de un plan de contingencia para 40 días. Entonces, rápidamente adaptamos eso y nos ha permitido continuar prestando ese servicio. Y ahí quiero agregar 2 o 3 factores importantes. El factor cliente. Tienes que estar en contacto con el cliente. Es vital que él sepa que estás ahí, que tú estás ahí con él. Y me refiero al viajero final o el aliado o el freelance o el franquiciado de Mazo. Y ese factor, no sé si la gente lo está realmente asimilando de una manera de lo valioso que es. Perdón. Y el otro punto es mantener la empresa. Y ahí fueron quizás las decisiones un poco más difíciles, porque obviamente, en el caso nuestro, eso no es secreto para nadie, somos una empresa grande, bueno, grande, hoy en día no hay ninguna empresa grande en Venezuela, pero dentro de la distribución de viajes somos una empresa relativamente grande, para ponerlo en contexto, y no es lo mismo cerrar una agencia de 3, 5 personas que transicionar una empresa con 250 empleados, con 400 aliados, con varias líneas de negocio. Hay unos costos fijos muy importantes donde tienes que tomar decisiones difíciles y donde el espíritu de que es algo que a todos nos afecta, nos logró permitir hacer esos ajustes con el beneplácito de todos nuestros colaboradores. En eso de mantener la empresa, 3 cosas. Mucho foco en entrenamiento, capacitación, plataformas como esta para educar en varios aspectos. Ahora acabamos de terminar una reunión con Sabre, fueron cerca de 60 personas para educar de lo que es NDC. Algo que tú debes decir es urgente, ahora no, pero es vital que sepamos lo que está pasando fuera. ¿Sí? Entonces, eso es algo importante. Y otras 2 cosas que es limpiar casa, si no aprovechamos, porque todos tenemos cositas debajo del tapete. La basurita que uno la mete ahí que dice que los trapos sucios se limpian en casa. Si no aprovechamos para revisar procesos, hacer ajustes, ganar eficiencia, perdemos la valiosa oportunidad que nos está dejando esta tregua. Claro, porque normalmente no lo tienes o tienes esas cosas debajo del tapete porque no te da tiempo o esa es la excusa, ¿no? Entonces en estos momentos tienes tiempo para todo. Mencionaste algo súper importante y yo creo que es algo que es fundamental entre todos estos cursos, porque bueno, al final de esta cuarentena vamos a salir de licenciados, doctores y médicos de todos los cursos gratis y todas las cosas que hacemos. Yo veía uno que de hecho hice de Harvard, de un curso de marketing, y que decía que una de las cosas más importantes que hay es mantener el engage con la marca. Hacer que tú, aunque tú no estás vendiendo, porque vamos a estar claros, no estamos vendiendo, o sea, no tenemos nada de ventas, seguir en contacto con esos clientes, seguir ofreciendo productos o sea, seguir ofertando lo que ellos pueden encontrar en ti. Y esto es una situación, yo no sé si tú opinas igual que yo, pero yo pienso que esto es una oportunidad de oro para el sector de agencias de viaje, porque muchísimos de los clientes que se habían ido de las agencias de viajes para comprar en plataformas por internet van a volver. ¿Por qué van a volver? Porque con todos los problemas que han tenido con aerolíneas, con hoteles, cancelaciones, reembolsos que no les responden, que no saben cómo hacerlo, que por dónde se tienen que meter, van a volver y van a decir, oye, prefiero volver a cuidar mi dinero a través de una agencia de viajes que sé que es un profesional que lo va a hacer. Yo pienso así, no sé qué piensas tú. Muy, muy interesante. Ese es otro gran debate que está sucediendo en este momento. De hecho, hoy también tuve la llamada global del consejo que mencionaste, que formo parte del consejo global de VCD Travel. De hecho, yo lidero, es un grupo nuevo. Somos representantes de todo el network, son 100 países. Y a nivel de presidentes o propietarios de los representantes o socios en cada país, se montó este grupo, somos 8 personas, dos de cada una de las regiones, y yo lo lidero, y es muy interesante porque se discuten temas de perspectivas de Asia, de Europa, entonces enriquece mucho la visión,
Puede que uno no comparta, pero enriquece la visión. Entonces, con respecto a eso, yo creo que sí hay esa oportunidad, pero con dos salvedades. Uno, ese cliente que regresa con hábitos diferentes. Y si la agencia y el agente o el profesional o el asesor no está consciente de esos nuevos hábitos, puede perder esa oportunidad. Entonces yo creo que esos dos factores juegan para que eso. Y lo otro es que tenemos, y aquí vamos a tener un camino arduo, que acelerar nuestros procesos de digitalización. Entonces, te había hablado de lo que era el corto plazo, el medio plazo, perdón, pero hay una cosa también importante en el corto plazo y en el medio plazo. Primero es pasar un poco de la defensiva en el medio plazo a la ofensiva. Porque, claro, lo primero es cómo me mantengo a flote, ¿sí? En ese medio plazo, y también tengo que decir que nosotros ya estamos caminando el medio plazo, hay un factor importante y es las alianzas. Y no me refiero solamente a alianzas privadas, alianzas institucionales, reforzar las agremiaciones. Mencionaste que soy director de Avavit. Eso va a tomar el rol que el desorden de la distribución, al menos en Venezuela durante los últimos años, confundió mucho a todos, a las asociaciones, a los diferentes players. Las asociaciones van a tener un peso importante en cómo le vamos a dar forma al futuro. Si pensamos en esa defensiva, entonces de ese medio plazo pasa de defenderse a empezar a mitigar y cómo voy a navegar. O sea, es un nuevo plan, pero ya con acciones concretas. Y eso nos lleva a un futuro donde tienes que asegurarte que tienes, perdón, hay algo timbrando, que tienes flujo de caja, porque si no hay flujo de caja es muy difícil sobrevivir. ¿Cómo lo proteges? Entender bien el impacto a medio y largo plazo de lo que esta crisis nos va a dar. Explorar nuevos modelos de negocio, no darle miedo a uno a explorar nuevos modelos de negocio. Adaptar, como estaba diciendo, adaptar productos. Yo no puedo pretender ir a venderle el día después un crucero por el Caribe a un cliente, a pesar de que esté. Pero sí puedo decirle, oye, ¿qué tal si podemos hacer un viaje en barca para ir al Catatumbo en Maracaibo, que va a ser una experiencia única, isolada y con una riqueza cultural maravillosa? No quiero decir que solamente viaje nacional, pero hay que adaptarse a esa nueva realidad por esos nuevos hábitos. No, y tiene, ahí con el tema del viaje nacional es importantísimo, porque de hecho todos están de acuerdo que la desescalada va a ser primero nacional, la gente va a poder viajar a nivel nacional, después, por ejemplo, aquí en España se habla que después a nivel de la región y por último a nivel internacional. O sea, los viajes internacionales, hay gente, los más conservadores dicen que hasta fin de año, ¿no? O sea, prácticamente. Entonces, estás hablando de la oportunidad, que de hecho es uno de los temas que vamos a tocar la semana que viene, si es una oportunidad de oro para el turismo en Venezuela, ¿no? Qué chévere. Y bueno, y a largo plazo, de nuevo, acelerar la digitalización. Es algo que aquí tenemos muchísimos retos en Venezuela por la infraestructura, pero eso no quiere decir que uno no pueda ir haciendo cosas. Esta es una muestra. A veces hay cosas que tenemos en las manos y no las estamos maximizando. Entonces, tomar conciencia de eso va a ser muy importante. El manejo de data va a ser importante. Nosotros estamos aprovechando este momento para conocer mejor al cliente. Y cómo, con toda la historia de data que tienes, que a veces se sienta en un lugar y nadie la usa, puedes empezar a sacar al menos tendencias de comportamiento de tus clientes para ver cómo las proyectas a futuro. Desarrollar nuevos productos y mercados, lo que estábamos hablando, destinos, y indiscutiblemente ser más eficiente. Hay una estrategia que no tuvo que ver con el COVID para nosotros, que llamamos right sizing. Tengo el tamaño adecuado de mi organización. Y esto no quiere decir que la gente, que no vaya a trabajar la gente. Es qué gente puedo ubicar en qué, donde sea más eficiente y qué otra la ayudo a ser emprendedor, que es uno de nuestros grandes plataformas. Pero sí ser claro de que si tienes capacidad, o cambias como lo estás haciendo o incorporas más volumen de trabajo para hacerlo de una manera eficiente. Y lo que sí tengo la convicción es que vamos a salir de aquí muy fortalecidos. De nuevo, ahí sí viene mi optimismo enfermizo. ¿Y por qué? Porque uno tiene que ser consciente que tiene que darse el lujo de poder fallar.
hacer pilotos, hacer experimentos muy rápido. Eso es así. Qué bueno, de verdad que me encanta tu optimismo porque yo también pienso de la misma manera. Ya para cerrar, quería preguntarte, ¿cuál crees tú que va a ser el papel de la industria del turismo en la reconstrucción de las grandes economías, ¿no? Hemos hablado del tema de las crisis, de que en el 2008 fue un poco más fácil porque no se vio afectado y fue uno de los grandes motores. Este año, como tú dices, es de esas industrias que le va a costar un poco más. Pero ¿cuál crees tú que va a ser el papel fundamental? Estamos hablando que el turismo a nivel mundial representa el 10% del PIB del mundo. En países como España pudiese llegar hasta un 30% del PIB. ¿Cuál crees tú que va a ser ese papel? Yo digo que siempre hablar del futuro es sacar la bola de cristal. Y la bola de cristal que en Venezuela dejó de funcionar. De hecho, yo tengo una bola de cristal muy bonita y a veces la llevo a un sitio de, a ver, mira, vamos a ver qué nos dice la bola de cristal. Pero la bola de cristal en este momento tiene algo enfrente que se llama un cisne negro. No sé si todo el mundo está familiarizado con el concepto del cisne negro. El último que nos ha tocado vivir, creo que a la mayoría que estamos acá, fue el 11 de septiembre, cuando vino el tema de las torres. Nadie se esperaba eso. ¿Quién iba a prever que iban a venir unos locos y estrellarse contra las Torres Gemelas? Ese es el concepto de un cisne negro. Algo impredecible que tiene un impacto transformador. Bueno, esa era un bebé de cisne negro al lado del cisne negro del COVID-19. Entonces, habiendo dicho eso, Me encanta la comparación. El otro gran componente de hablar del futuro es que hay un factor que es ese balance entre la salud y la economía. Y ese balance no hay una voz que lo vaya a dictar, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera las Naciones Unidas. Es algo que cada país, de acuerdo a sus intereses económicos, políticos, sociales, etcétera, tomará las decisiones. Entonces, ese es otro factor que le ponemos enfrente a esa bola de cristal. Lo otro que sí es cierto es que es pasajero, pero va a dejar secuelas. Y ahí es donde tenemos que poner la lupa, empezar a determinar esas secuelas, qué información nos van a dar a cómo va a ser ese futuro. Pero lo bueno es que el ser humano, por naturaleza, mi pasión es viajar. Y no me da pena decir, he estado en 101 países. Me fascina viajar. Trabajo para viajar. Y trabajo viajando también. Eso es bueno, que no lo entiende mucha gente, ¿no? Exacto. El ser humano es curioso por naturaleza. Y el placer de viajar, esto va a sonar la frase más de cajón, pero el placer de viajar es irreemplazable. Entonces, con esa perspectiva, obviamente tiene que haber un futuro posible para los que actuamos en la industria de viajes. Vuelvo al tema anterior, pensando en qué va a pasar con el futuro, los tres tipos de viajeros. Está el viajero corporativo. Yo creo que el viajero corporativo, que también ahí hay un dilema importante. Obviamente DCD es viajes corporativos y dentro de la misma organización vemos eso. ¿Será que es lo que primero va a arrancar o no? Y el consenso que hay es, va a haber algunas industrias críticas, y hay que entender cuáles son esas industrias críticas, que van a tener que empezar a viajar rápidamente. Pero si hablamos del 100%, puede que no sea más del 20% de esas industrias. Entonces, el resto se va a demorar mucho, ¿ok? Si hablamos del leisure, el gran factor, es el ente que puse del balance entre salud y economía, va a ser el juez. Porque si no se da confianza y credibilidad, los viajes, como lo mencionaste, que estoy completamente de acuerdo con tu ramp-up de retorno, que va a ser local, cercano, regional, nacional e internacional, va a demorarse. Entonces, en el caso de Venezuela, puede que tengamos un reto porque hay poca confianza en cuanto a la información oficial respecto a qué funciona y qué no. Y sabemos que hay extremas limitaciones de infraestructura en salud, comunicación, servicios públicos en general. Y luego está el étnico. En mi opinión, ese va a ser el primero que va a ayudarnos a sacar los pies del barro, a nosotros. Sí. Sí, de hecho se dice eso, ¿no? Que en diciembre los viajes internacionales se van a reactivar es con la familia, la gente que va a visitar a su familia.
o que van en cualquier sentido. Sí. Y lo otro importante es entender esos nuevos hábitos del consumidor que hacía mención antes. Y ahí en esa letra fina es donde tenemos que cada uno con nuestra habilidad, con nuestro conocimiento del cliente, con nuestra experiencia y con algo supremamente importante, con la fortaleza de la marca. Tú lo mencionaste hace un rato. El branding no es solamente el logo, es lo que significa una empresa. En estos momentos, eso toma un valor muy grande. Y quizá por eso empresas como la nuestra somos más cautelosos en tomar decisiones, porque sabemos que una decisión equivocada puede afectar 65 años de historia de una marca que ha sido respetada y admirada a lo largo de muchos años. Eso es así. Entonces, Mira, nos quedan 5 minutos porque el live se corta a los 50. Vamos a darle, déjame leer aquí si hay alguna pregunta que nos quieran hacer. Bueno, les ha encantado de verdad todas las palabras que nos estás dando. Nos dicen que eres súper inspirador. Agradecer la iniciativa. Seguimos echándole pichón por nuestros aliados y clientes. Según lo que ustedes perciben, los vuelos internacionales se reactivarán este año. Es lo que hemos hablado, que un poco tener la bolita de cristal, pero yo creo que sí. No sé qué dices tú, Federico, en este caso. mira, va a haber una muy leve, nuestro escenario es siendo pragmáticos, ¿no? Un segundo trimestre cero ventas, se están vendiendo 4 cosas, pero son vuelos humanitarios. Un tercer trimestre con una leve recuperación en viajes nacionales, si viene esa liberación de operativa, que aquí hay otros factores, ojo, no es solamente el COVID, pero se prevé que ahí puede haber un inicio de reactivación con algunos vuelos muy puntuales internacionales, no como algo regular, porque no depende solo de Venezuela, depende de los otros países. Porque ahí viene ese doble factor. Y sí, un tercer y un cuarto trimestre donde ya empecemos a ver algún tipo de movimiento, que el porcentaje cada cual, pero es superior al del tercer trimestre. Y ahí ya puede empezar a haber unos vuelos un poco más regulares a nivel internacional. Ese es nuestro escenario pesimista. Perfecto. Acá nos preguntan, ¿pueden explicar más el turismo étnico? Bueno, 2 segundos. El turismo étnico es básicamente lo que hablamos, ¿no? Los familiares que visitan en ambos sentidos a su familia o van a sus casas. O sea, los venezolanos hoy en día estamos desperdigados por todo el mundo y en algún momento volvemos a Venezuela a visitar a nuestras familias o nos traemos a nuestros familiares para que nos visiten a nosotros. Eso es lo que se habla del turismo étnico, que toda la vida se había hablado de Perú, Ecuador, China, la India, pero de Venezuela Nicaragua, nunca. Filipinas. Venezuela nunca, ¿no? No. Eso no Venezuela, existía en por el Venezuela. contrario, era al revés, Era al recibía revés. etnias de otros Ujú. sitios. De Déjame un otros sí. minuto si hay para el Sí, tema de sí. las grandes economías, que fue tu pregunta y no la quiero dejar en el Ujú. aire. Yo creo, de nuevo, con esa bola de cristal, con esos lentes, que los más afectados desde el punto de vista de turismo son los grandes receptores de turismo. O sea, España, México, Italia, Francia. Yo creo que ellos son los que más duro, obviamente, les va a dar esto y les va a costar un poco más de trabajo reactivar. Y eso es una oportunidad para países no tradicionales de turismo. Entonces, de nuevo, aquí hay otra oportunidad. Por ejemplo, un caso concreto, Turquía, ayer creo que anunció ya que va a certificar zonas seguras para reactivar porque van a invertir focalmente para que se puedan considerar como zonas seguras. Entonces, el tema de seguridad desde el punto de vista de salud, me refiero, va a tomar y van a salir unas actividades increíbles que no nos imaginamos y oportunidades alrededor de eso. ¿Cómo le ayudo a mi cliente a que pueda viajar y que tenga todo su kit de seguridad adecuado para viajar a determinado país? Eso es un servicio y eso vale. Mira, antes de que se acabe esto, muchísimas gracias por si se llega a cortar. No, Un todavía placer queda, estar todavía queda. acá. Ok, no, porque dijiste, un placer estar aquí, muy grata conversación contigo. Solamente le invito a la gente, lo normal es, manténganse seguros, saludables, aprovechen esta tregua que nos está dando la vida para enriquecerse en todos los aspectos posibles y la gente que es de alguna manera relacionada con Grupo Mazo, llámese Turismo Mazo, llámese Consol, llámese Vendetravel, POSAC, que está haciendo cosas maravillosas con viajes inspiracionales y experienciales. Eso va a tomar mucha fuerza. POSAC es nuestra fundación de turismo sostenible. A todos los relacionados, les invito a que continúen ese magnífico esfuerzo que están haciendo de caminar juntos
y como lo dije en 2 clips que publicamos recientemente, los invito a que lo vean en Turismo Mazo, en el Instagram, vamos a tener un brillante amanecer. Eso es así. Muchísimas gracias a ti, Federico, de verdad, vuelvo y repito, dedicarme este tiempo, por confiar en que podíamos hacer algo bueno. Esa es un poco la idea. Aparte, quiero agradecerle de parte personal a todos, muchísimos colegas de la industria que me han escrito en privado, me han escrito por Instagram, por WhatsApp, dándome las gracias por estos espacios. La idea es esa, poder tener gente de calidad y poder hablar de temas que sobre todo muy en positivo, ¿no? Antes de despedirnos rápidamente, quiero mencionar el tema, la conversación que nos queda para mañana. Mañana vamos a tener a Nicola Furnari. Furnari es el presidente de Avavit, la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, un poco para seguir hablando lo que tú estás hablando, ¿no? ¿Cuál es la situación actual y qué debemos hacer y cómo debemos reinventarnos? Entonces, mañana va a ser a las 6:30 hora de España, 12:30 hora de Venezuela, a la misma hora que lo hemos hecho normalmente. Hoy hicimos una excepción porque Federico estaba ocupado con esas llamadas que tenía. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por confiar en nosotros, en mí y bueno, a los demás queda cargado 24 horas en el live y después lo subimos a YouTube para que lo puedan ver. Un abrazo. Que estés bien, Chao. hasta luego.